Dearborn, Michigan. 1959. El invierno golpea fuerte esta mañana. El vapor sale por las chimeneas de la planta de ensamblaje Ford y se mezcla con un cielo color acero que parece pesar sobre los techos de la fábrica. Adentro, bajo luces fluorescentes que zumban suavemente, miles de trabajadores están a punto de comenzar algo que no saben todavía que cambiará la historia. Lo que estás viendo no es solo una línea de producción. Es el nacimiento de un automóvil que nadie esperaba, que nadie pidió, y que sin embargo se convertiría en uno de los más amados que el mundo haya conocido jamás. Este es el Ford Falcon. Y esta es su historia. Para entender lo que significó el Falcón, hay que entender primero en qué momento llegó. Ford atravesaba una crisis silenciosa pero real. El Edsel, lanzado apenas 2 años antes con fanfarria y millones de dólares en publicidad, había sido un fracaso monumental. La prensa lo destruyó. Los compradores lo ignoraron. Y Ford perdió más de $350 millones en el intento, una cifra que hoy equivaldría a más de 3.000 millones. La compañía necesitaba un golpe de timón. Necesitaba algo completamente diferente. Lo que necesitaba era humildad. Robert M. McNamara, entonces vicepresidente de Ford, lo entendió antes que nadie. Mientras Detroit soñaba con aletas de cromo, motores enormes y diseños que parecían naves espaciales, McNamara apostó por algo radical para su época, un automóvil pequeño, eficiente, accesible. Sin excesos. Sin pretensiones. Un auto para la gente que simplemente necesitaba llegar a algún lugar. El proyecto se llamó internamente Cardinal, luego Falcón. Y desde el primer boceto hasta el último tornillo apretado en la línea de ensamblaje, fue diseñado con una sola pregunta en mente: ¿qué necesita realmente el conductor americano promedio? La respuesta fue sencilla y revolucionaria al mismo tiempo. Necesita un auto que funcione, que no cueste una fortuna y que pueda mantener sin ser ingeniero. Eso era el Falcón. Eso era todo. Y eso fue suficiente para cambiar la industria automotriz para siempre. Observa las imágenes de la planta en esos primeros años de producción. Mira las manos de esos hombres. Manos que en muchos casos habían trabajado en Ford durante décadas, que conocían el olor del aceite de motor mejor que el de su propia cocina, que podían detectar un tornillo mal apretado por el sonido que hacía al girar. Esas manos construyeron el Falcón pieza por pieza, en una cadena de montaje que funcionaba como un organismo vivo, cada estación dependiendo de la anterior. Cada trabajador siendo el eslabón que sostenía a los que venían después. No había margen para el error. No había segunda oportunidad. El Falcón tenía que salir bien desde el primer día porque Ford no podía permitirse otro fracaso. Y salió bien. Mejor que bien. Salió perfecto. El 8 de octubre de 1959, el Ford Falcón llegó a los concesionarios estadounidenses. No hubo una ceremonia grandiosa. No hubo un lanzamiento con orquesta y reflectores como el del Edsel. Ford había aprendido la lección. Esta vez dejaron que el automóvil hablara por sí mismo. Y vaya que habló. En el primer año de ventas, Ford colocó más de 435.000 unidades del Falcón. Un número que dejó a la industria sin palabras. Los analistas habían proyectado cifras modestas, esperaban un auto de nicho, un experimento controlado. Lo que obtuvieron fue una explosión. ¿Por qué? Porque el Falcón llegó en el momento exacto en que América estaba cambiando. La posguerra había sido años de exuberancia, de casas grandes, autos enormes, sueños sin límite. Pero hacia finales de los 50 algo había cambiado en el ánimo del país. La gente comenzaba a pensar en el presupuesto familiar de otra manera. Los suburbios crecían y con ellos la necesidad de un segundo automóvil, uno que la esposa pudiera manejar para llevar a los niños al colegio, uno que no consumiera el sueldo entero en gasolina. El Falcón era ese automóvil. Pesaba apenas 1.100 kilogramos. Su motor de 6 cilindros en línea de 2.4 litros consumía notablemente menos que cualquier otro Ford en el mercado. Y su precio de salida, menos de $1.900, lo ponía al alcance de familias que jamás habían imaginado comprar un auto nuevo. Pero la historia del Falcón no es solo una historia de números de ventas. Es una historia de lo que ocurría dentro de la planta mientras esos automóviles tomaban forma. Observa la línea de ensamblaje. Cada trabajador tiene una tarea específica, un movimiento que ha practicado miles de veces hasta que ya no necesita pensar en él. El cuerpo sabe qué hacer. Los dedos encuentran los tornillos en la oscuridad.
Las manos ajustan con precisión milimétrica sin que los ojos necesiten mirar. Esto es memoria muscular industrial. Es lo que se construye después de años en la misma línea, en la misma estación, haciendo la misma operación con una consistencia que ninguna máquina de la época podía igualar. Había un orgullo particular en ser trabajador de Ford en esos años. No era solo un empleo. Era una pertenencia. Eras parte de algo más grande que tú mismo. Cuando el Falcón salía por las puertas de la planta reluciente bajo el sol de Michigan, tú sabías que una parte de tus manos iba con él. Y eso significaba algo. En aquellos años la línea de ensamblaje del Falcón operaba 2 turnos completos. Miles de personas entraban cuando otras salían. La planta nunca dormía del todo. Siempre había alguien apretando un perno, instalando un asiento, verificando una junta, asegurándose de que el próximo Falcón fuera tan bueno como el anterior. El control de calidad no era un departamento separado con formularios y computadoras. Era una actitud. Era la mirada del supervisor que caminaba por la línea y se detenía cuando algo no sonaba bien. Era el trabajador veterano que le decía al novato cómo quedaba un panel cuando estaba bien puesto y cómo sonaba cuando no lo estaba. Era conocimiento humano transmitido de persona a persona, de turno a turno, de generación a generación. Eso era lo que hacía al Falcón. No solo acero y caucho. Conocimiento humano acumulado, convertido en automóvil. Hay un momento en la producción de cualquier automóvil que los ingenieros llaman el matrimonio. Es el instante en que el motor, la transmisión y el tren motriz completo se unen al chasis por primera vez. Se llama así porque ese enlace es definitivo. Una vez que ocurre, el automóvil ya es un ser completo. Ya tiene corazón. En la planta de Dearborn, ese momento llegaba después de horas de trabajo preparatorio. El bloque del motor había sido ensamblado en una línea separada, verificado, probado, aprobado. El chasis había recorrido su propio camino, recibiendo componentes de suspensión, frenos, líneas de combustible. Cada pieza venía de proveedores distintos, de plantas distintas, a veces de estados distintos. Y sin embargo todo encajaba. Todo llegaba en el momento preciso, como si una partitura invisible coordinara el movimiento de miles de piezas a través de cientos de kilómetros. Eso era la industria automotriz americana en su mejor momento. No solo manufactura. Logística humana a una escala que hoy nos costaría trabajo imaginar sin computadoras. El motor del Falcón base era sobrio, casi austero para los estándares de Detroit. 6 cilindros, 144 pulgadas cúbicas de desplazamiento en su versión original. No era un motor que impresionara en las revistas especializadas. No hacía rugir el vecindario cuando arrancaba de madrugada. Pero funcionaba. Funcionaba con una confiabilidad que los propietarios recordarían décadas después. Hombres que llegaron a las 200.000 millas sin una reconstrucción mayor. Familias que pasaron el mismo Falcón del padre al hijo y del hijo al nieto sin que el motor protestara. Esa durabilidad no era accidente. Era el resultado directo de lo que ocurría en la línea de ensamblaje, de la atención que cada trabajador ponía en cada operación aunque fuera la operación número 10.000 que realizaba esa semana. Observa ahora el proceso de pintura. En los años 60 la cabina de pintura era uno de los lugares más difíciles de la planta. El calor era intenso. Los vapores eran constantes. Los trabajadores pasaban turnos completos respirando químicos que nadie en aquella época comprendía del todo. No había máscaras adecuadas. No había sistemas de ventilación diseñados para proteger los pulmones. La seguridad laboral era un concepto en desarrollo, una conversación que apenas comenzaba en los pasillos de Washington y en las mesas de negociación sindical. Muchos de esos pintores desarrollaron problemas respiratorios años después. Algunos nunca supieron exactamente por qué. Pagaron con su salud el precio de cada capa de esmalte que cubría esos Falcons relucientes. Es algo que vale la pena recordar cuando vemos estas imágenes en blanco y negro y pensamos en lo romántico que era aquello. Había romance, sí. Había orgullo y comunidad y un sentido de propósito que el trabajo moderno rara vez ofrece. Pero también había sacrificio invisible, silencioso, que no aparecía en los catálogos de ventas ni en los anuncios de televisión. Después de la pintura venía la inspección. Un inspector recorría cada panel con la yema de los dedos, buscando imperfecciones que el ojo no siempre detectaba. Una burbuja microscópica bajo la pintura. Una ondulación apenas perceptible en el cofre. Un borde que no cerraba con la suavidad requerida. Si algo no estaba bien,
el automóvil salía de la línea principal. Regresaba. Se corregía. Y volvía a entrar solo cuando estaba listo. No había negociación con la calidad. El Falcón llevaba el nombre de Ford, y ese nombre tenía un peso que ningún supervisor estaba dispuesto a comprometer. El Ford Falcón no tardó en cruzar fronteras. Y cuando lo hizo, algo extraordinario ocurrió. Cada país que lo adoptó lo transformó en algo propio, algo que reflejaba su propia identidad, su propia manera de entender lo que un automóvil debía ser. En Australia el Falcón se convirtió en algo que jamás imaginaron los ingenieros de Dearborn. Se convirtió en una obsesión nacional. Ford Australia comenzó a producir su propia versión del Falcón en 1960, apenas un año después del lanzamiento estadounidense. Pero desde el principio los australianos tenían claro que necesitaban algo diferente. Las carreteras del Outback no se parecían en nada a las autopistas de Michigan. Las distancias eran otras. Las condiciones eran otras. El temperamento del conductor era otro. Así que tomaron el Falcón como base y lo reinventaron. Lo hicieron más robusto. Lo equiparon con motores más grandes, capaces de cruzar cientos de kilómetros de tierra roja sin protesta. Lo adaptaron al calor brutal del verano australiano, a los caminos sin pavimentar, a una cultura que exigía que su automóvil fuera tan resistente como la tierra en que vivían. El resultado fue un Falcón australiano que compartía el nombre pero tenía su propio carácter. Y ese carácter conquistó al país entero. Durante décadas el Falcón y su rival directo, el Holden, protagonizaron una de las rivalidades más apasionadas de la historia automotriz mundial. No era solo una competencia de ventas. Era una guerra de identidades. Las familias se dividían. Los barrios tenían sus lealtades. Decir que eras de Falcón o de Holden decía algo sobre quién eras. Eso no se fabrica en una sala de marketing. Eso ocurre solo cuando un automóvil toca algo profundo en la gente. Cuando deja de ser un objeto y se convierte en parte de la historia familiar. De regreso en Estados Unidos el Falcón también evolucionó. Ford ofreció versiones sedán, rural, convertible y furgoneta sobre la misma plataforma. Era versatilidad pensada para una América diversa, para el vendedor que necesitaba cargar muestras, para la familia que quería un fin de semana en la playa. Para el joven que soñaba con bajar la capota en una carretera vacía. Y luego llegó algo que nadie esperaba. En 1964, Ford presentó el Mustang. Construido sobre la plataforma del Falcón, el Mustang tomó el motor, el chasis, la mecánica confiable de su antecesor y los envolvió en una carrocería que hizo perder la cabeza a medio continente. El éxito fue tan brutal que cambió la historia de Ford de una manera que el propio Falcón nunca pudo anticipar. Porque al darle vida al Mustang, el Falcón firmó en parte su propia sentencia. Los recursos, la atención, el entusiasmo de la compañía comenzaron a gravitarse hacia el Mustang. El Falcón siguió produciéndose, siguió vendiéndose, siguió siendo el automóvil confiable y accesible que siempre fue. Pero la estrella había cambiado de manos. Hay algo profundamente humano en esa historia. El maestro que forma al alumno brillante y luego ve cómo el mundo solo tiene ojos para el alumno. El Falcón nunca se quejó. Siguió haciendo su trabajo con la misma dignidad de siempre. Pero algo había cambiado para siempre. Dentro de la planta, los años 70 llegaron con una tensión diferente. La crisis del petróleo de 1973 sacudió a la industria automotriz americana hasta los cimientos. De un día para otro los automóviles grandes y los motores voraces dejaron de ser símbolos de prosperidad y se convirtieron en problemas. Las colas en las gasolineras, la escasez, el precio disparado del combustible cambiaron la conversación de manera permanente. Los fabricantes japoneses, que llevaban años perfeccionando automóviles compactos y eficientes, encontraron de pronto un mercado americano sediento de exactamente lo que ellos ofrecían. El Toyota Corolla, el Honda Civic, el Datsun 510 entraron por la puerta que la crisis había abierto de golpe. Y la industria de Detroit jamás volvió a ser lo que había sido. Para los trabajadores de la planta esto no era solo una noticia de economía. Era una amenaza concreta a su modo de vida. Cada automóvil japonés vendido en suelo americano era un argumento para reducir turnos, cerrar líneas, recortar planillas. Los sindicatos peleaban. Las negociaciones eran tensas. Los paros laborales eran una posibilidad permanente que sobrevolaba cada temporada de contratos colectivos como una nube que nunca termina de tronar. Pero los trabajadores seguían entrando cada mañana.
Seguían apretando los mismos pernos, instalando los mismos paneles, pasando los dedos por las mismas juntas buscando imperfecciones. Porque el trabajo era el trabajo y ellos lo hacían con una dignidad que la presión del mercado no podía arrebatarles. El Falcón en Estados Unidos fue descontinuado en 1970. 11 años de producción continua, más de 3 millones de unidades ensambladas. Un número que en su momento parecía el final de algo, aunque en Australia la historia todavía tenía décadas por delante. Cuando la última unidad americana salió de la línea, no hubo ceremonia. No hubo discursos. La línea simplemente se detuvo, los trabajadores recibieron sus nuevas asignaciones y la vida en la planta continuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo extraordinario había ocurrido. Un automóvil que había salvado a Ford de una crisis, que había definido el concepto del compacto americano, que había dado vida al Mustang, simplemente dejó de existir en silencio. Así termina la historia de muchas cosas importantes. No con explosión sino con un susurro. No con un cierre de telón sino con una línea que se detiene y una que comienza. En Australia en cambio el Falcón seguía creciendo, seguía evolucionando, seguía siendo el centro de una cultura automotriz que no tenía equivalente en ninguna otra parte del mundo. La planta de Ford en Broadmeadows, en las afueras de Melbourne, era el corazón de esa historia. Allí los trabajadores australianos habían desarrollado sus propias tradiciones, su propio orgullo, su propia manera de entender lo que significaba construir un automóvil que llevara el nombre de tu país al mundo. Porque en Australia el Falcón no era un auto americano adaptado. Era australiano. Completamente, profundamente australiano. Broadmeadows, Victoria. Australia. 1982. La planta de Ford huele a aceite caliente y metal recién cortado. Afuera el verano australiano aplasta todo bajo un cielo blanco de calor. Adentro la línea de ensamblaje no descansa. Sobre esa línea está tomando forma el Ford Falcon XE, una de las versiones más sofisticadas que la planta australiana haya producido hasta ese momento. Los ingenieros locales han trabajado durante años en este modelo, adaptando tecnología internacional a las exigencias específicas del mercado australiano, de sus carreteras, de su clima, de sus conductores. Observa el proceso. Es diferente al de Dearborn 20 años antes, pero el espíritu es el mismo. Las manos todavía importan. Los trabajadores todavía son el elemento central de la producción. La robótica ha comenzado a aparecer en algunas estaciones pero no domina todavía. Hay algo en esa mezcla de máquina y hombre que produce automóviles con una personalidad particular, con una solidez que las líneas totalmente automatizadas de décadas posteriores nunca terminarán de replicar del todo. El Falcón australiano de los 80 era un automóvil de carácter dual. Por un lado era el familiar y confiable compañero de los viajes largos, el taxi que cruzaba Sydney de punta a punta sin una queja, el automóvil policial que perseguía con autoridad por las autopistas del país. Por el otro era una plataforma de alto rendimiento que en sus versiones GT y luego XR8 competía con lo mejor que el mundo podía ofrecer en materia de sedanes deportivos de producción. Esa dualidad era posible porque la planta sabía construir ambas cosas sobre la misma base. Porque los trabajadores entendían el automóvil desde adentro, con el conocimiento acumulado de décadas, con la capacidad de ajustar y refinar que solo da el tiempo. El control de calidad australiano tenía su propio carácter. Cada Falcón terminado era sometido a una prueba de ruta en carreteras reales antes de salir de la planta. No una pista controlada. Carreteras con baches, con curvas, con las imperfecciones del mundo real que ningún laboratorio puede simular del todo. El conductor de pruebas escuchaba. Sentía. Usaba décadas de experiencia para determinar si ese automóvil estaba listo para el propietario que lo esperaba. Si algo no sonaba bien, si alguna vibración no correspondía, el automóvil regresaba. Sin discusión. Ese estándar mantuvo la reputación del Falcón australiano durante décadas. Los propietarios sabían que cuando un Falcón salía de Broadmeadows había pasado por manos que se preocupaban. Y esa certeza tenía un valor que ninguna garantía escrita podía reemplazar completamente. Pero afuera de los muros de la planta el mundo seguía cambiando. Los acuerdos de libre comercio abrieron el mercado australiano a los automóviles importados con una fuerza que la industria local no podía absorber. Los fabricantes asiáticos ofrecían automóviles más económicos de producir, más baratos para el consumidor. Suficientemente buenos para satisfacer a una mayoría que ya no hacía de su automóvil una declaración de identidad nacional. Los números de ventas del Falcón comenzaron a caer.
Lentamente al principio, luego con una aceleración que ninguna campaña de marketing podía detener. Ford Australia respondió con nuevas versiones, con motores más modernos, con tecnología que intentaba mantener el nombre relevante en un mercado que miraba cada vez más hacia el norte del Pacífico. Pero había algo que ningún rediseño podía cambiar. El costo de producir un automóvil en Australia, con los salarios australianos, con las regulaciones australianas, con el volumen de ventas australiano, era simplemente incompatible con el precio que el mercado estaba dispuesto a pagar. La ecuación no cerraba. Y todos en la industria lo sabían. El 7 de octubre de 2016, la línea de ensamblaje de Ford en Broadmeadows se detuvo por última vez. El último Ford Falcon ensamblado en Australia era un Falcon XR6. Azul. Número de serie 1. Destinado no a un concesionario sino a un museo, porque todos entendieron desde el principio que ese automóvil no era simplemente el último de una línea de producción. Era el fin de una era. Los trabajadores que estuvieron presentes ese día describieron algo difícil de poner en palabras. No era solo tristeza. Era algo más complejo, una mezcla de orgullo por lo que habían construido durante décadas y de duelo por algo que sabían que no volvería jamás. Algunos llevaban 20, 30 años en esa planta. Habían entrado jóvenes, habían formado familias con ese salario, habían mandado hijos a la universidad con ese trabajo. La planta no era solo su lugar de empleo. Era el marco de su vida entera. Afuera, frente a las puertas de Broadmeadows, se reunieron cientos de personas que no trabajaban allí. Dueños de Falcons que habían conducido horas para estar presentes. Familias que habían tenido Falcons durante 3 generaciones. Periodistas que cubrían el cierre con la solemnidad que se reserva para los funerales de Estado. Porque en Australia el Falcón no era solo un automóvil. Era parte de la identidad nacional de la misma manera en que lo es un equipo de fútbol, un paisaje, una canción que todos conocen aunque nadie recuerde dónde la escuchó por primera vez. Cuando las puertas de la planta se cerraron esa tarde, Australia perdió algo que va más allá de los empleos y los números económicos, aunque esos también dolieron. Perdió la capacidad de decir que construía sus propios automóviles. Perdió esa cadena invisible que conectaba las manos de un obrero en Melbourne con el volante de un conductor en Perth. Hoy donde una vez estuvo una línea de ensamblaje hay silencio. Las máquinas fueron desmanteladas o vendidas. Los trabajadores encontraron otros caminos, algunos mejores, muchos peores. El edificio sigue en pie pero vacío de lo que lo hacía ser lo que era. Y el Falcón vive en los garajes de quienes se negaron a dejarlo ir. En las rutas del Outback donde todavía rueda algún XR8 de los 90 con 200.000 millas en el odómetro y el motor sin una queja. En las fotos familiares donde aparece estacionado frente a la casa de los abuelos, en la misma pose que en 1000 domingos de décadas pasadas. Porque eso es lo que hacen los automóviles verdaderos. No desaparecen cuando las fábricas cierran. Se quedan. Se convierten en parte de la memoria de las familias, en el objeto alrededor del cual se organizan ciertos recuerdos que de otra manera no tendrían forma. El Ford Falcon nació para salvar a una empresa en crisis. Murió habiendo salvado algo más difícil de medir, la certeza de que las manos humanas podían construir algo duradero, algo que importaba, algo que la gente amaba. Al final los automóviles no son metal ni caucho ni circuitos. Son tiempo. Son el tiempo de las personas que los construyeron y el tiempo de las personas que los vivieron. Y ese tiempo no cierra cuando una planta apaga sus luces. Ese tiempo permanece.